Buenas noches, licenciado. ¿Qué manda? Bueno, el día de hoy vamos a ver lo concerniente a los principios del derecho procesal del trabajo. Tal como lo habíamos platicado en el día anterior a la clase, en el artículo 326 del Código de Trabajo, que nos establece que en cuanto no contraríen los principios procesales que contiene este código, se aplicarán, dice, supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley del Organismo Judicial. Si hubiera una omisión de procedimientos, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Las normas contenidas, dice en este título, se aplicarán a su vez si no hubiera incompatibilidad en silencio de las demás reglas del presente código. En ese orden de ideas podemos decir lo siguiente, que en el Código de Trabajo vamos a encontrar todo el procedimiento que regula la tramitación de las acciones, tanto de carácter individual como colectiva, de los trabajadores. Como consecuencia, cualquier acción que se promueva ante los juzgados de trabajo tiene que ser basado en el procedimiento de el Código de Trabajo. Si dentro del procedimiento que está establecido en el Código de Trabajo no existe un procedimiento específico, como el tema de los incidentes que hablábamos el otro día en clase, obvio es que tenemos que acudir a la ley del organismo judicial y al Código Procesal Civil y Mercantil para poder hacer la integración de esas leyes y poder resolver el conflicto de carácter laboral, ¿verdad? Como consecuencia, basado en este artículo que establece los principios del derecho procesal del trabajo, pues a continuación los vamos a desarrollar cada uno. Les ruego que por favor le pongan mucha atención y cualquier duda que tengan, pues la podemos aclarar para poder entendernos y conocer más lo referente a los principios del derecho del trabajo. Nótese que aquí vamos a encontrar muchos principios que tienen mucho que ver y mucha relación en el tema de el Código Procesal Civil y en algunos casos en el Código de Comercio, como lo iremos viendo conforme avancemos en los principios. El primer principio que tenemos es el principio de impulso procesal de oficio. Este lo tenemos regulado en el artículo 321 del Código de Trabajo. Él dice que el procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es eminentemente oral, actuando de impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta clase de procesos el juez es el que debe de estar presente en todas y cada una de las audiencias que se llevan a cabo. ¿Por qué? Por el famoso principio de inmediación, que el juez es el que debe de mediar entre las partes, tanto actor como el demandado. Como consecuencia, es nula ipso iuri y puede dar margen a que planteen cualquier acción en contra de una resolución en la cual el juez no esté presidiendo el juzgado, ¿verdad? Eso sí que les quede bien claro para poder entender el porqué, el principio de inmediación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego tenemos el principio de congruencia. El juzgador debe sentenciar según lo alegado y probado en autos. La decisión del tribunal se ha de ajustar a las pretensiones ejercitadas por las partes, ¿sí? En el proceso laboral se ha atenuado considerablemente, pues existe la opinión en la doctrina de facultar u obligar al juez privado de trabajo a fallar aún más allá de lo pedido por las partes. Esto lo encontramos regulado en el artículo 364. No sé si alguien lo tiene su código ahí a la mano. Espero que hoy si no lo hayan dejado en la casa o en la clase, ¿verdad? El artículo 364.
el cual dice requisitos de las sentencias. Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, dice, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de clase. Y en el segundo párrafo dice lo siguiente: cuando de lo actuado en un juicio se desprenda que se ha cometido alguna infracción sancionada por las leyes de trabajo y previsión social o por las leyes comunes, el juez al dictar sentencia mandará que se certifique lo conducente y que la certificación se remita al tribunal que deba juzgar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el artículo 364 nos menciona lo que es el principio de congruencia? Esto quiere decir que cuando se presenta una demanda, en la exposición de hechos y en la pretensión o la petición de trámite y de fondo debe ser congruente entre lo expuesto. Por eso les mencionaba yo que hay que hacer una integración de las leyes, porque en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece la carga de las pruebas. Y a manera de guisa les decía que quien pretende algo ha de probar los hechos de su pretensión, y quien contradice debe de probar esos hechos de su afirmación o de su contradicción. A eso se refiere el principio de congruencia. Es decir, quien en la exposición de hechos del memorial de demanda o escrito inicial decimos que estamos reclamando indemnización, salarios caídos, vacaciones y a la vez reinstalación, obvio es que en el apartado de petición de fondo debemos de pedir eso mismo. A ver, Luis Pedro, ¿qué es lo que quiere preguntar? Quería molestarlo con preguntarle qué artículo dijo del Código Procesal Civil. 364. Ok, gracias. Solo denme una pausa, por favor, ahorita. Escuchan nada más. Perdón, ¿están escuchando bien o escuchan algún ruido intermitente en la conferencia? Solo un niño lloraba. No, un inconveniente. Ahorita vamos a corregir eso. Sí, bueno, continuemos pues. Estábamos mencionando el artículo 364. Luis Pedro, ¿todavía tiene duda con relación al artículo? No, Lick, es que lo quería molestar con respecto a que la clase solo tiene 100 alumnos y somos más. Sí, era lo que yo precisamente les mencionaba el otro día cuando estaba explicándoles del hacinamiento que había en
en clase. El problema que tienen ellos es que ellos no están asignados a la clase, porque yo estoy impartiendo en base a las personas y aquí hoy corroboré lo que ya habíamos platicado, de que no todos están asignados a la clase de la sección I. Muchas personas, ellos se fueron a meter a esa sección y por eso es que están teniendo ese inconveniente. Entonces ahorita no les permiten ingresar porque no están asignados a esta sección, ¿verdad? Eso es lo único que les puedo decir yo por el momento. Sí, Oscar. Buenas noches, licenciado. Perdón, fíjese que el límite del uso o bueno, de usuarios para esta clase es de 100 alumnos, pero normalmente es problema de la facultad, no es problema de que se hayan integrado más alumnos. Lo que sucede es que hay una opción, o bueno, en este caso tienen que habilitar de forma, en este caso la facultad, para que el resto de compañeros puedan ingresar, porque no solo hay 100 compañeros en el salón, ¿verdad? Considero que el máximo es como de 150. Ahí sí ya le digo, escapa a mí ese tema. Voy a hablarlo yo directamente con el ingeniero y con el decano, que es del quien recibimos nosotros las instrucciones, para ver de qué manera podemos corregir para el próximo día de clases con relación a los demás compañeros que están teniendo ese inconveniente. Digo, no es culpa mía, no es cuestión de que yo no les quiera permitir el acceso, pero si ese es el número de colaboradores que tienen, que tenemos acá autorizados de acuerdo a la licencia que ellos tienen, pues alguna solución hay que encontrarles para no perjudicar a los compañeros, ¿verdad? Pero a mí ahorita me escapa porque yo no puedo agregarlos y permitirles el acceso porque no me da el sistema, pues no me lo permite, ¿verdad? Así que mil disculpas por los compañeros que no se lograron conectar eh, eh, a la hora que empezó la clase, ¿verdad? Sí, aquí me ponen un mensaje que hay más de 40 los que están afuera. Pensaría yo que para poder sacar un mejor provecho y que no pierdan el hilo conductor de lo que estamos impartiendo el día de hoy, pues yo no sabía eso de que solo 100 personas se permitían, porque en otras oportunidades que yo he dado impartido clases, pues sí me permitía tener más de 100 alumnos. Por eso es que pues yo di por sentado que hoy estaban bajo esa premisa. Sin embargo, el día miércoles yo estuve preguntando qué era lo que estaba pasando. Y las instrucciones que me dio el ingeniero fue que el ingeniero Monroy fue estrictamente que las instrucciones que tenían era que solo un determinado número podían estar en clase, ¿verdad? Y que los demás era porque realmente no estaban asignados o inscritos aún para poder estar en la clase de la sección E. Eso es lo único que les puedo informar, pero déjenme y voy en aras repito, que los demás compañeros y que consideran eh, que sí están en la clase y que no se les ha podido permitir el acceso, pues para ver de qué manera podemos corregir eso, ¿verdad? Así que mil disculpas. Bueno, ¿algo más? Licenciado, buenas noches. Solo quería recordarle que el miércoles tenemos nosotros en la universidad y tenemos clase con usted también. Por eso, pero yo voy a tratar de hablar el día de mañana con ellos porque ahorita pues estoy impartiéndole la clase, ¿no? Entonces no creo que me vayan a atender. Si me da chance y me responden en el transcurso cuando terminemos la clase, pues yo les voy a trasladar el inconveniente que estamos teniendo con esos compañeros, que son un promedio de 40 alumnos según me dicen, y entonces por eso es que yo no puedo. A mí escapa porque no manejo yo el sistema ese que permite, y que ahí mencionaba al compañero Oscar, creo que fue el que nos mencionó el tema de que solo para 100 alumnos está autorizada la licencia, ¿no? Sí, Eddie. Sí, buenas noches, les saluda Eddie. Fíjese que con una consulta, el 31 van a haber clases porque muchos estaban diciendo que no, pero es mejor que tengamos de usted la información más certera. Me imagino que es por el tema del día el aniversario
de nuestra universidad alma mater. Les digo, yo no les puedo trasladar esa información si no tengo una resolución o una notificación de parte de las autoridades que me indiquen que ese día va a ser, no van a haber clases, ¿verdad? Sin embargo, yo les ofrezco trasladarles esa información a través de los medios del chat que tenemos o a través de esta plataforma, esa información si se diera el caso, ¿verdad? Considero yo que eso Muchas gracias, Lick. lo van a estar trasladando en el transcurso de mañana, si no es hoy, en el transcurso. El tema es que hoy estamos nos tocó impartir la clase a través de vía virtual, ¿verdad? Por eso es que no tengo yo esa información como para decir, mire, voy a ir o me hubieran informado al ir yo a la coordinación, ¿verdad? Porque en coordinación es donde nos notifican a nosotros y lo más seguro, así, sin temor a equivocarme, es que no van a haber clases. Si el miércoles es 31, pues lo más seguro es que no van a haber clases, ¿verdad? Entonces, pero mejor tengamos la notificación oficial para poder yo darles certeza de lo que les estoy diciendo en estos momentos con relación al día 31. Sin embargo, como reitero, yo voy a hablar con ellos para ver qué podemos hacer con estos compañeros que no pudieron tener acceso el día de hoy por las cuestiones que ustedes ya conocen, ¿verdad? ¿Podemos continuar? Gracias, Lick. Bueno, ok. Bueno, les mencionaba que el tercer principio es el principio de inmediación procesal, que este va amarrado con el tema de que el juez debe de estar en contacto directo y personal con las Lick, se le está cortando la comunicación. ¿Se me está cortando? Sí, no se le escuchó Sí, nada. necesitamos proceso de inmediación y se cortó. Sí, principio de inmediación procesal. ¿Ahora sí me escucha? Sí, licenciado. Ah, bueno. Sí, Que este consiste, dice, en que el juez está en contacto directo y personal con las partes, recibe las pruebas, oye sus alegatos, interroga y carea a los litigantes y testigos al extremo de que los medios probatorios no incorporados al proceso, mediante la intervención suya, carecen de validez probatoria. Para este aspecto nos vamos al artículo, hacemos una integración del artículo 321 y el 349. ¿Por qué es importante que todos tienen su código de trabajo ahí? Pregunto. Sí, licenciado. Licenciado. Es importante que lo tengan porque si no, no van a entender muchos de los principios que estamos explicando el día de hoy. Y todo esto es lo que va a venir en el examen parcial, que ya a la vuelta lo tenemos. Así que mejor si toman nota de esos aspectos que estamos tratando el día de hoy. Sí, Ari. Sí, disculpe, dijo artículo 321 y qué otro, perdón. Y el 349. Gracias. Y ya que usted me está preguntando eso, léame usted el artículo 349, por favor. Ari Valdés, por favor, léame el artículo 349. Con gusto, licenciado. Por favor. Artículo, comisión de prueba a otro juez, artículo 349. Cuando haya que recibir declaraciones de testigos fuera de la localidad donde tenga su asiento el tribunal, el juez, después de contestada la demanda y con audiencia de la parte contraria, haciéndole saber el día y la hora de la diligencia, podrá comisionar a otro de igual o inferior categoría, aunque no sea de la jurisdicción privativa de trabajo. El juez también podrá facultar al exhortado para que señale día y hora que deba recibir la información, pero la resolución respectiva deberá notificarse a las partes con la debida anticipación. En este caso, la notificación se hará por exhorto telegráfico que al exhortado dirigirá el exhortante, quien por la misma vía informará a aquel haber hecho la notificación. Sí, explico ahora.
¿Qué es lo que sucede con el artículo 321 y el 349? Muchas de las diligencias o de los medios de prueba que se aportan al proceso, el juez que está conociendo el proceso o la causa que está él conociendo, puede comisionar a cualquier otro juez que no esté en su jurisdicción, porque si no, entonces sí habría un inconveniente. Y envía un exhorto y lo comisiona al juez para que sea él quien practique la diligencia. ¿Por qué? Si la demanda está siendo conocida aquí por el juez de primera instancia de trabajo y necesitan recibir la declaración testimonial de los trabajadores que están en el campo, por ejemplo, en Villanueva, en alguna finca aledaña a Villanueva, el juez de trabajo de aquí de la capital va a comisionar al juez de Villanueva, ya sea al juez de paz o al juez de primera instancia. Rick, perdone, se quedó cortada la comunicación. Solo escuchamos el juez de primera instancia. Ahorita se escuchan. Se le sigue entrecortando, Rick, disculpe. No sé qué es lo que pueda estar dando el problema, porque a mí me parece acá que sí está tan encendido el audio y todo, por eso les pregunto. Esa es su Cuando sea señal. así, me interrumpen o me levantan la mano para poder yo corregirles eso. ¿Sí? Que hay unos compañeros que están ahorita y ya no permite más. ¿Ahora sí me escucha? Sí, Rick, se escucha. Ahora sí. Sí, es que lo que pasa es que hay unos compañeros que están insistiendo en ingresar y entonces creo que eso es lo que está provocando la interferencia, porque acá yo estoy dando ver si es posible que puedan ingresar y entonces ahí ya ingresó finalmente, y eso creo que a veces provoca un problema acá en el sistema de audio, ¿verdad? Bueno, continuando con la explicación, les decía que el principio de inmediación procesal lo encontramos regulados en el artículo 321 y 349 del Código de Trabajo. Explicaba que si el juez de primera instancia que está conociendo el proceso acá en la capital necesita recibir la declaración testimonial, ya sea de la parte patronal o bien el trabajador, pues puede comisionar al juez de paz de Villanueva o al juez de primera instancia para que pueda él recibir la declaración testimonial de las personas propuestas. Por supuesto, como es un comisionado, el juez que reciba el exhorto o el despacho que le ha sido enviado deberá informar de que recibió el despacho y que va a practicar la diligencia en el día y hora que el juez de aquí de la capital ordenó, ¿verdad? Siempre respetando el debido proceso, en el cual debe notificar a ambas partes de que para ese día está señalada la audiencia de declaración testimonial, la prueba de un reconocimiento judicial, etcétera. Cualquiera de los medios de prueba que hayan sido ofrecidos por las partes. Para eso es que se comisiona y por eso se hace la integración. Y si ustedes leen el encabezado del artículo 349, dice comisión de prueba a otro juez, porque el juez que conoce la causa remite y comisiona a otro juez para que él practique ciertas diligencias en el día y hora que el juez que conoce aquí en la capital haya emitido la resolución respectiva, ¿verdad? ¿Les quedó claro eso? Sí, licenciado. Ok. Y luego tenemos el principio de oralidad.
perdón, sí, el principio de realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la iniciación y la sustanciación, es decir, toda la tramitación del proceso laboral, debe hacerse en forma predominantemente oral. Es decir, que todas las diligencias e inclusive, como les mencionaba, el escrito inicial por parte del secretario se puede recibir de viva voz. Lo que pasa es que hoy en día, ese es uno de los graves problemas que tiene el Código de Trabajo, que a la vez es escrito, y entonces por eso es que se dice que es mixto. ¿Por qué? Porque se da esa combinación en que se presenta la demanda en forma escrita y luego las audiencias se señalan en forma oral. Entonces, por eso es que se dice que es mixto, ¿verdad? A eso se refiere la oralidad, que todo debe de ser de manera oral. Así como les explicaba yo el otro día que todos los exámenes técnico privados que se practican en nuestra alma mater son eminentemente orales. Antes se tenía esa facilidad, por ejemplo, en los años 92, pues la práctica del examen técnico profesional para todos los que eran los estudiantes en ese entonces tenía esa cualidad de que se hacía una parte práctica y una parte oral. ¿Por qué? Porque cada uno de los estudiantes que se sometían al examen técnico profesional tenían que, durante un plazo de 15 días, a dictar autos y sentencias de las 5 ramas del derecho que hoy en día se están examinando: el área civil, el área de notariado, el área penal, el área laboral y el derecho administrativo. Sí, Jocelyn, ¿qué quiere preguntar? Jocelyn. Dígame, Jocelyn, le escucho. Ahorita les voy a decir el artículo. Está en el artículo 321, 322 y 333 del Código de Trabajo. Si ustedes analizan y tienen a la mano ahí su Código de Trabajo, pues perfectamente lo pueden determinar y se van al artículo 331. Dice: normativa aplicable. En la acumulación de autos se estará lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Eso es lo que establece el artículo 321, que es el que inicialmente empezamos a explicar. Si lo tienen ahí a la mano, por favor. Dice: el procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral. Y por eso les mencionaba que también es mixto. ¿Por qué? Porque se empieza con una demanda por escrito, cumpliendo las formalidades que la ley establece, y luego resulta que las audiencias se programan y se llevan a cabo de manera oral. Y ahí es donde juega el papel importante del juez, porque él es el que hace la mediación entre los sujetos procesales, ¿verdad? Sí, Daniela. Buenas noches, Lick. Solo si me podría hacer favor de repetir cuáles son los artículos que dijo, disculpe. Artículo 321, 322 y 333 del Código de Trabajo. Es la misma pregunta que quería hacer, Jocelyn. No le escucho. Bueno. Y luego tenemos el principio de concentración procesal. Este dice: debe reunirse o concentrarse todos o el mayor número de actos procesales en una
o en muy pocas diligencias. Puede consistir en la reunión de la totalidad o mayor número de cuestiones litigiosas para ser resueltas todas en sentencia. La concentración del mayor número de actos procesales en una misma audiencia no quiere decir que todos estos actos se realicen simultáneamente, sino que se realicen en orden sucesivo en la misma audiencia. Este principio tiende a evitar la dispersión de las diligencias. Esto lo encontramos regulado en los artículos 335, 338, 340, 342, 343, 346 y 353 del Código de Trabajo. En el proceso laboral guatemalteco pueden concentrarse en la primera comparecencia los siguientes actos procesales. Tal vez, sí, Ari. Perdona que lo interrumpa, Lick. ¿Seguimos con el principio de oralidad o ya es otro principio? No, ya estamos con el principio de concentración procesal. Gracias. El principio de oralidad le dije que eran los artículos 321, 322 y 333. Ahorita estamos discutiendo el principio de concentración procesal. Eso es lo que estamos explicando. ¿Y por qué les cité esos artículos? Porque acá, entre los actos que se puedan realizar en esa misma audiencia o en la primera audiencia que se señale está, primero, la ratificación de la demanda. Segundo, la contestación, la reconvención, su contestación de la reconvención, la interposición de excepciones y la resolución de esas excepciones dilatorias, la conciliación, la recepción de pruebas ofrecidas y la resolución de incidentes, entre otros. Si ustedes analizan cada uno de los artículos, ahí están reguladas precisamente todas estas etapas que se dan o se pueden dar por el principio de concentración procesal en una misma audiencia. Esto quiere decir que por eso es que se denomina principio de concentración procesal, porque en esa misma audiencia se pueden recibir todos los actos que ya les mencioné y que están regulados en esos artículos que acabo de leerles. ¿Tienen alguna duda con relación a este principio de concentración procesal? Veo que no. Bueno, ok. Y luego tenemos el principio de publicidad. ¿Qué es lo que pasa con este famoso principio de publicidad? Dice, el derecho que tienen las partes y hasta terceras personas a presenciar todas las diligencias de prueba, examinar autos y escritos, excepto los que merecen reserva. ¿Por qué ese principio de publicidad da tanto problema hoy en día? Porque la norma constitucional, en el artículo, si no estoy mal, es el artículo artículo 39, creo, si no estoy mal, de la Constitución Política, establece que todos los actos de la administración son públicos. Es así de tajante es el artículo constitucional, y por eso es que hay que tenerlo presente a la hora de dar una respuesta cuando se le pregunte en qué consiste el principio de publicidad. Si alguno que lo tiene a la mano, por favor, lea el artículo de la Constitución Política, si la tienen a la mano, por favor, para poder entender el por qué el artículo es... No es el artículo 30. Ahorita lo estoy... El 29, Lick. El 29, correcto, porque el 28 es el derecho de petición. Entonces, si alguien me lo puede leer ahí, que lo tenga a la mano, por favor. Usted puede leerlo, por favor, Marvin. Muy bien. Artículo 29. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado
para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de negación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Sí, sin embargo, fíjese que es el artículo 30, que es la publicidad de los actos administrativos, que dice todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten. Y además la exhibición de los expedientes que deseen consultar. Sin embargo, hay una excepción ahí, salvo de que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia, ¿verdad? Esos documentos sí no pueden ser públicos para los sujetos procesales. Sin embargo, les digo, la norma que acabamos de leer, conforme al principio de publicidad, dice que todas las partes son libres de poder accesar, pero como la norma constitucional prevalece sobre la norma ordinaria, que en este caso es el Código de Trabajo, entonces tenemos que ceñirnos a lo que establece el artículo 30 de la publicidad de los actos administrativos. Si ustedes le ponen atención, dice actos administrativos. Ahora yo les pregunto, ¿consideran ustedes que los actos que realiza el juez en su despacho o en los órganos jurisdiccionales son actos administrativos? A ver, Juan Antonio Morales. Juan Antonio. Sí, buenas. No, fíjense que, ojo, pongamos mucha atención. Estos actos que menciona la publicidad de estos actos que establece la Constitución son para los actos administrativos. Y recuérdense que los actos que realiza el juez son actos o actuaciones judiciales. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso es que tenemos que tener bien claro cuando hablamos de un acto administrativo y un acto judicial, ¿verdad? Para no confundirnos, porque si no, cometemos un error. Sin embargo, hay varios fallos y por eso les mencionaba el otro día que tuvieran a la mano su Constitución y mejor si era una de las que ya les mencioné, porque ahí tenemos varios fallos referentes que nos hace como cita la Corte de Constitucionalidad con relación al derecho de acceso a la información pública. Es más, existe hoy en día la ley que regula el acceso a la información pública. Es decir, que cualquier ciudadano puede venir y solicitar por escrito ante cualquiera de los 3 organismos del Estado y pedir una certificación o bien una información, por supuesto, a costa de él, de los actos que necesiten, pero siempre y cuando no se encuentren comprendidos dentro de los actos que la ley prohíbe, que no se puede darle información a cualquier persona. ¿Cómo que son? Los asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia, ¿verdad? Esos son la excepción a la regla, que no se puede tener a eso a través de la vía de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Continuando. También tenemos el principio de economía procesal. ¿A qué se refiere este principio? Lo que abarca este principio es que todos los actos de la administración pública, llámese organismo judicial, son de manera
que trate de no hacer una erogación el trabajador, especialmente en el derecho del trabajo. Entonces, por eso se llama principio de economía procesal. Es entendida en todas sus manifestaciones, o sea, desde la celeridad y rapidez del juicio hasta la gratitud y baratura de la sustanciación. Es decir, que es gratuito y a la vez el costo es barato en la tramitación del proceso. Por eso, este principio de economía procesal tiene mucha congruencia con el principio de concentración procesal, que se trata de concentrar los actos que realiza el juez en una sola audiencia, como lo son la ratificación de la demanda, la contestación, la reconvención, su contestación, o sea, refiriéndose a la reconvención, la interposición de excepciones, la resolución de estas excepciones dilatorias, la conciliación, la recepción de pruebas ofrecidas y la resolución de los incidentes, entre otros. Por eso, estos dos principios van agarrados de la mano. ¿Por qué? Porque el principio de concentración procesal procura de que todas las diligencias se traten de concentrar en el menor número de audiencias. Mejor si es en una sola. Y el principio de economía procesal trata de que los gastos sean menos onerosos para el Estado, o sea, para el organismo judicial y también para el trabajador, ¿verdad? A eso se refiere. Y luego tenemos el principio de preclusión. Este está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. Es decir, que ciertos actos o facultades precluyen al no realizarse en el momento o etapas señaladas. Sí, Cristian. Sí, le escucho, Cristian. A ver, Paola, Paola Buenas noches, Canel. licenciado. Perdone, el principio de economía procesal, ¿en qué artículo lo encontramos? Este principio de economía procesal les decía que está amarrado con el principio de concentración procesal. Ah, muy bien. ¿Verdad? Ellos dos artículos están amarrados por el mismo que estaba explicando, que se trata que en el mismo acto se realicen el mayor número de audiencias o que se reciban el mayor número de diligencias que se vayan a practicar, ¿verdad? Y ya les mencioné cuáles son, por eso, a eso van amarrados esos dos principios. Gracias, licenciado. Bueno, ok. Y el principio de preclusión quiere decir que si usted no realiza un acto dentro del plazo que la ley le da, pues obvio es que ya no podemos regresar a etapas ya precluidas, es decir, etapas que ya han terminado. Por ejemplo, si a usted lo citaron para la conciliación de las partes para el día de mañana y usted no llega a esa audiencia, el día miércoles no puede venirle a decir al juez, es que fíjese que yo no pude venir porque me agarró la tarde. Lo más seguro es que la otra parte, aprovechándose de la incomparecencia suya, va a acusar la rebeldía o bien va a solicitar que se le declare confeso. Y por cierto, todas las aseveraciones que él dijo en su memorial o escrito inicial, o bien en su memorial o escrito de contestación de demanda, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de conocer y conocer a ciencia cierta cada uno de estos principios, para que en su momento los podamos hacer valer como abogados litigantes o bien como asesores, en el caso de ustedes, de trabajadores que han sido despedidos o que buscan alguna pretensión ante los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? A eso se refiere. Y luego tenemos el principio de igualdad. ¿A qué se refiere este principio de igualdad? Que las partes deben de tener los mismos derechos durante el desarrollo del proceso. No puede ser que por el hecho de que sea el trabajador se le
haga, como decimos, de menos en un proceso. No, él va a tener las mismas garantías que la contraparte. Y esto porque en el artículo 4, los que tienen ahí su constitución a la mano, se podrán dar cuenta que en el artículo 4 de la Constitución Política nos establece la libertad e igualdad, ¿verdad? En Guatemala dice, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado, escuchen bien esto, hombre y mujer, ¿verdad? Cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Y por ahí me puede preguntar alguien, pero ¿y entonces qué pasa con una nueva tendencia que hay de algunos personajes, tanto dentro del género de hombre o mujer? Pues esa norma constitucional únicamente se refiere a hombre y mujer. Y si ustedes se dan cuenta, el matrimonio solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer. ¿O me equivoco? Tal vez en otros países que tienen regulada ese tipo de relación, pues se les podrá aceptar allá, pero aquí en Guatemala no podemos venir y manifestarnos sobre ese matrimonio que pueda realizarse dentro de dos personas del mismo género, ¿verdad? Dos hombres no se pueden casar, ni dos mujeres tampoco se pueden casar. Llámensele ustedes como le quieran denominar. Precisamente a eso se refiere el principio de igualdad. En el seno del proceso laboral, lo que sucede es que tanto el trabajador, llámese actor, como el demandado, llámese patrono, tienen el mismo derecho de igualdad en el desarrollo del proceso. A ver, Juan Antonio, ¿qué es lo que necesita preguntar? Si tienen a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil, está en el artículo 64. Permítanme un momento. Sí, preclusión, dice, principio de preclusión, artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Verdad? Y luego tenemos el famoso principio que por acá van a brincar varios, principio tutelar. Dice, este principio no viene a frustrar al principio de igualdad, sino por el contrario, hace posible su efectiva y real aplicación. Este principio funciona a favor del obrero, ojo, y es el presupuesto indispensable para la actuación del principio de igualdad, ya que una vez equiparadas las partes con una tutela brindada al litigante débil, llámese trabajador, sí es posible hablar de igualdad en derechos, oportunidades y ejercicio de defensas en juicio. Esto lo encontramos regulado en el considerando número 4, en el inciso A del Código de Trabajo. ¿Se recuerdan que en la clase anterior, del día miércoles, yo les dije, miren, cuando agarren un artículo no solo se vayan al articulado, hay que ir a la parte considerativa del Código de Trabajo. Así como el Código de Trabajo de cualquier otra norma, hay que leer cuál es la base, qué fue lo que consideraron los legisladores cuando crearon esa o le dieron vida a esa normativa. ¿Por qué? Porque ahí en ellos está inmersa precisamente muchos de los principios que utilizamos dentro de nuestra práctica forense. Todos los litigantes, todos, sin excepción, e inclusive jueces y magistrados, a eso, ¿verdad? Para que sean de cumplimiento y se respeten esos principios para ambos sujetos procesales, ¿verdad?
Y luego tenemos el principio de sencillez. Miren, este principio dice que debe de establecer una serie de formas que garantice la defensa de intereses tutelados por el derecho. Llámese principio tutelar, ¿verdad? Pero podemos considerar que el proceso de trabajo no es formalista. El proceso laboral tiene formas para llegar a sus fines, pero son mínimas, por lo que el aspecto formal no predomina sobre el fondo del asunto. El proceso de trabajo se caracteriza porque sus normas son simples y sencillas. ¿Qué es lo que sucede con este principio? Se supone que por la misma sencillez, aunque lo dice el autor, o lo dicen los autores de los libros que les gusta escribir, pues se supone que es sencillo, no debería ser complejo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que es sencillo ese proceso laboral? No, Es que no, para mí no es sencillo, bajo ningún punto de vista, porque ambos sujetos procesales tienen que cumplir ciertas formalidades y de lo contrario, lo más seguro es que le van a poner previo a darle trámite a su demanda que cumpla con tal y tal cosa. Y ¿saben cuál es lo más delicado que yo veo dentro de la práctica forense? Es que ¿por qué no le dicen de una vez todos los previos que pueda tener su escrito para que él los pueda cumplir y no tenerlo con ese estira y encoge que le pusieron no al lugar porque no cumplió con adjuntar las copias? Cuando él adjunta las copias, eh, por el momento no al lugar en virtud que no, o sea, de sencillo no tiene nada. Es sencillo, pero si usted no lleva las copias, no se lo reciben. Así, práctico, ¿no? No, es que mire, las partes son tantas y usted tiene que traer esa parte y todavía tiene que llevar una copia adicional para la secretaría del juzgado, para guardar esa copia dentro del, por cualquier expediente que se vaya a perder o extraviar, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Entonces, debemos de tener bien claro que este principio de sencillez, si bien es cierto, dice que todo proceso tiene una serie de formas que garanticen la defensa de los intereses, defiende los intereses, pero entonces, ¿en dónde está la tutelaridad? Es la pregunta. Porque para mí no tiene nada de sencillo. Porque una vez presentada la demanda y pues la pretensión del trabajador es que le paguen, lo primero que hacen es ponerle previo y no resuelven el escrito inicial para que se señale la audiencia, sino que venga firmado por el interesado, que el documento que presentó tal cosa cumpla con cierta formalidad. Y así les puedo seguir mencionando un sinnúmero de previos que ponen o de cuestiones que revisan dentro del seno del juzgado para con el escrito que se les lleve, ya sea trabajador, ya sea patrono, pero de sencillez no tiene nada. Ese es mi humilde criterio, ¿no? Pero ahí se las dejo a ustedes para que lo analicen. ¿Qué entienden ustedes por sencillo? Por sencillez, ¿qué es lo que entienden ustedes? Pregúntense eso y se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que plasma acá y lo que establece la ley. De sencillez no tiene nada. Precisamente es un principio nada más que está ahí, pero de sencillez para mí no tiene nada. Porque lo más práctico sería es recibámoslo y vamos para adelante, ¿verdad? Que lo que se busca es resolver la pretensión, basados en el principio de la tutela judicial efectiva. Si usted pide, resuélvale, pero resuélvale conforme a derecho. Pero si le resuelve conforme a derecho, no puede aplicar el principio de sencillez porque lo más seguro es que se lo van a rechazar, ¿verdad? Y luego tenemos el principio de probidad o de lealtad.
Dice, la obligación que tienen las partes de litigar de buena fe en juicio, con el complemento de sancionar a los maliciosos, tiende a evitar sorpresas perjudiciales a los litigantes. ¿Qué entienden ustedes por probidad? Porque dice principio de probidad o de lealtad. Si ustedes unen esas dos por el o, porque están entrelazadas, para mí debió haber sido de probidad y de lealtad, porque o se es pro o se es leal, pero no se puede, o sea, probidad o de lealtad, debió haber sido y lealtad. ¿Por qué? Porque las partes que litigan deben de ser probas, personas honradas, personas que sean leales, que no actúen de mala fe en perjuicio no solo de las partes, sino también del órgano jurisdiccional que está conociendo el asunto, de no sorprender al juez en su buena fe, de no sorprender al magistrado en su buena fe, para que después no salgan profiriendo epítetos que puedan dañar la buena imagen del juez o del juzgador o del magistrado, ¿verdad? Sí, eh, la que iba a preguntar ahorita, creo que es Daniela, ¿verdad? No. ¿Quién levantó la mano por ahí? Vale. Y también tenemos el principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba o principio de la prueba en conciencia. Miren, este es algo que también yo lo interpreto y lo analizo desde el punto de vista del principio de sencillez. Sin embargo, si analizamos este artículo, dice, este principio dice, se le otorga al juzgador amplias facultades para apreciar el material probatorio, utilizando sistemas que puedan variar desde la sana crítica a la libre convicción, que son los sistemas de valoración de la prueba, ¿verdad? Y para eso nos vamos al artículo 361 del Código de Trabajo. Y dice, salvo disposición expresa en este código, y con excepción, dice, de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. La prueba se apreciaría en conciencia, pero al analizarla el juez obligadamente, consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su escrito. ¿Qué es lo que sucede cuando adjuntamos como medios de prueba documentos o prueba documental? Lo que sucede en este caso es que aplicamos el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil y es lo que conocemos como prueba de sana crítica razonada. ¿Por qué? Porque la misma norma del artículo 186 dice que todo documento que se presente ante los órganos jurisdiccionales, el juez le dará un valor probatorio, ¿sí? Y ese valor probatorio que le da el juez se considera como documento auténtico. ¿Por qué? Porque una vez no haya sido redarguido de nulidad o falsedad, ese documento le va a ser plena prueba. Por ejemplo, si a ustedes presentan como medio de prueba la certificación de la partida de nacimiento de su hijo, ¿qué funcionario extendió o expidió ese documento? Llámese certificación, o sea, documento público. El registrador nacional.
¿Será que fue el registrador nacional? Utilicemos los términos del funcionario que la expide. Tiene su ley del RENAP ahí a la mano. Debería de tenerla. Todos la deberían de tener ahí. Que es el Registro Nacional de las Personas. Él es el que compulsa ese documento. ¿Sí? Y por ser compulsado por un funcionario público o empleado en el ejercicio de su cargo, ese documento hace plena prueba. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 186 que yo les estoy mencionando dice, salvo la facultad que tengan las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, es un documento auténtico y se tiene por legítimo, lo es también que las partes pueden impugnarlo de nulidad o falsedad. Pueden solicitar que ese documento sea declarado nulo o bien que sea declarado falso. ¿Verdad? Ustedes ya vieron el tema del negocio jurídico. Ya vieron en Civil 1 y Civil 2, lo vieron en Civil 3 y Civil 4. ¿Me equivoco o no? Sí, Lick. Bueno, entonces ya conocen perfectamente y saben de qué tema les estoy hablando. ¿En qué caso se puede declarar la nulidad de un documento? Cuando hay error, ¿Será que solo cuando hay error? Pues yo puedo cometer un error, pero no por eso el documento es falso. y cuando hay dolo, Lick, Ese es uno de los elementos. Cuando existe un vicio en el documento, ahí integramos lo que son los elementos esenciales del negocio jurídico. ¿Qué hay? Los escucho. Ya aprobaron Civil 1, Civil 2, Civil 3 y Civil 4. Eso que escribe Carlos Ramírez no es cierto. Eso no es cierto. Por falta de competencia, no. Ellos no es que no sean competentes. Si ellos lo están compulsando, extendiendo, es porque sí tienen la facultad para hacerlo. Estamos hablando. Sí, Alexis. Sí, licenciado, los elementos esenciales del negocio jurídico serían la declaración de voluntad, la capacidad y la atribución. Esos son los elementos esenciales del negocio jurídico. Imagínense que ese documento no tenga el consentimiento de las partes. Por ejemplo, del supuesto papá que hicieron comparecer en ese documento. Si no tiene el consentimiento, ese documento es nulo de pleno derecho, porque le están adjudicando una paternidad a alguien que no es el papá, ¿verdad? O a la inversa, puede ser que le estén adjudicando la maternidad a la dama, a la fémina, y no siendo ella la mamá. Llámese el tema de las adopciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que miren, es bien importante de que ustedes, para poder llegar ustedes a este punto donde estamos ahorita, debieron de haber aprobado los 4 civiles para poder entender el por qué hacemos esa integración de las leyes. Porque si no, entonces se va a complicar el tema en cuanto a poder entenderlo, ¿no? Tenemos que tener bien claro que de lo que estamos mencionando ahorita, del principio de flexibilidad, es en cuanto a la valoración o la apreciación de la prueba que debe hacer el juez. El juez recibe, dice, toda la prueba en conciencia, ¿sí? Él tiene conciencia, pues, si revisa, por eso es que el principio de inmediación, el juez debe de mediar todas y cada una de las audiencias o diligencias que se practiquen dentro del proceso.
Pero si es el secretario o si es el oficial, perdónenme, pero esas diligencias, ¿qué certeza pueden tener? Si bien es cierto, lo hizo el secretario, lo hizo el oficial o el notificador o el comisario, lo es también que si no está el juez, esa diligencia es nula de pleno derecho. ¿Por qué? Porque no estuvo el juez presente en la práctica de esas diligencias, ¿verdad? Por el principio de inmediación procesal, ¿verdad? Entonces, y este principio de la prueba o principio de la prueba en conciencia lo encontramos regulado en el artículo 361 del Código de Trabajo, que fue el que acabamos de leer, ¿verdad? Y luego tenemos el principio de adquisición. Principio de adquisición. Que las pruebas producidas por uno de los litigantes no le benefician únicamente a él, sino que pueden eventualmente favorecer a su contraparte o a todos los demás litigantes, por lo que la prueba, al ser incorporada al proceso, se despersonaliza del litigante que la aportó. Este principio rige en el proceso laboral, atendiendo más al interés público. En nuestro ordenamiento jurídico es aceptado tácitamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como parte actora dentro de un proceso ofrezco la declaración de parte de la parte demandada, llámese patrono, pues esa declaración puede probar también en contra del patrono. Porque si él es declarado confeso, sin más citarlo ni oírlo, el juez va a declarar con lugar la demanda y va a dictar la sentencia y lo va a condenar al pago de eso. Si bien es cierto, el trabajador la ofreció, pero quien manifestó eso fue el patrono. Prueba en contrario. Pues eso, la prueba o el principio de adquisición de la prueba es que aportado un medio de prueba al proceso, prueba para el proceso, no para las partes. ¿Sí? ¿Por qué? Al final el que resuelve es el juez y el juez dice que va a resolver de acuerdo a los medios de prueba que fueron aportados. ¿Sí? Si no fue aportado, el juez no puede darle un valor probatorio, porque lo más seguro es que van a impugnar ese medio de prueba o va a ser un agravio que va a hacer ver la parte que fue afectada con ese medio de prueba si no se recibió con el debido proceso, con el derecho de defensa que tienen las partes, o bien con el derecho de igualdad, o bien con los principios tutelares del derecho del trabajo, ¿verdad? También en el artículo 106 también encontramos el principio tutelar. ¿Por qué estoy regresando del principio de adquisición al principio tutelar? Porque la Constitución política también nos establece que existe una tutelaridad. Y si ustedes se van al artículo 106, dice, irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fije la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Ojo, serán nulas ipso iure y no obligan a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en esta Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales
reglamentarias o contractuales en materia laboral se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Ahí encontramos inmerso la tutelaridad hacia el trabajador. ¿Por qué? Un trabajador del Estado o de la iniciativa privada no puede devengar un salario menor al que la ley establece. Que el patrono diga, mire, yo te pago esto, si querés, bueno, el trabajador en aras de querer trabajar y obtener un beneficio o un emolumento para su ingreso, pues va a decir que sí, pero en el momento que lo vaya a demandar al patrono, seguro que le van a hacer el conteo de todos los salarios que no se encuentran ajustados a la ley y lo van a obligar al patrono a que se los pague hasta el último centavo. Tanto el aguinaldo, la indemnización, como el bono 14. Todas esas prestaciones que en ley le corresponden al trabajador son irrenunciables, aunque él por escrito diga que renuncia a ese derecho. La ley lo protege, tal como lo dice el artículo 106. A eso se refiere la tutelaridad del derecho del trabajo. Y ahí lo dice el mismo segundo párrafo del artículo 106, dice que son nulas, ipso iure, y no obligan a los trabajadores. Es decir, que aunque el trabajador lo manifieste por escrito, mire, es que yo no voy a querer mis vacaciones, y le corresponden porque la ley se los garantiza. A eso se refiere la tutela que el Estado le brinda a toda persona, trabajador, que se encuentre en esas condiciones, ¿verdad? Estamos ahí con lo que hemos venido explicando, con los principios. Yo tengo una duda, licenciado, sobre Sí, principios. a ver, dígame. A ver, Como Alex. usted explicó que como parte actora de un proceso se ofrece la declaración de parte del demandado, por lo cual yo puedo actuar en contra del patrono. ¿Es eso correcto? Sí, de hecho, si usted o su abogado, quien lo asesore y lo hace ver, pues pueden inclusive hasta certificarle lo conducente, ¿verdad? ¿Por qué? Prueba en contrario, prueba en contra, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Porque es por el principio de adquisición de la prueba, ¿verdad? Gracias, Sí, Luis Pedro. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una consulta. ¿Las definiciones de los principios del tutelar, de sencillez, están en algún libro o esas definiciones? Es pura doctrina. Lo que pasa es que, les digo, hay que hacer una integración de varias leyes para poder entenderlos y poderlos explicar, ¿verdad? Entonces, yo voy a tratar de darles oportunamente les voy a hacer llegar a través de la página algunos resúmenes que les voy a hablar para que también sirvan de auxilio a ustedes para, pues por lo menos citarles las normas que atinentes a cada uno de ellos, ¿verdad? Y que ustedes, pues, obligarlos a que lean, porque si no leen su código de trabajo jamás lo vamos a entender, ¿verdad? La única forma que tienen para aprender es estudiando y leyendo su código de trabajo. De lo contrario, no vamos a entender, porque muchos de los principios que estamos hablando están inmersos dentro del Código de Trabajo y en algunas leyes que ya les mencioné que se aplican supletoriamente, como es la Ley del Organismo Judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces hasta ahí estamos. Erwin creo que fue el que preguntó, ¿no? Sí, buenas noches, Lick. Mire, una pregunta, Lick. Disculpe, cuando el patrón, por ejemplo, tarda en darle las prestaciones a sus trabajadores, ¿habrá un artículo en el Código de Trabajo o la ley? ¿Podría darle algunas sanciones al patrón cuando se retrasa con algunas prestaciones al trabajador? De hecho, un consenso, no sé, legal, no sé, ya en lo penal, sí. Precisamente el artículo 106 de la tutelaridad que yo acabo de mencionarles, pues es el que nos da ¿cómo se llama? El qué hacer.
la misma inspección de trabajo tiene sus propios reglamentos para poder sancionar a los trabajadores, perdón, al patrono, cuando incumplen ese tipo de prestaciones que por ley le corresponden al trabajador. No sé si ustedes se han dado cuenta que normalmente cuando se acerca el famoso bono 14 que se paga en el mes de julio a todos los trabajadores, sin excepción, trabajadores del Estado y de iniciativa privada, la inspección de trabajo es la obligada a ir a verificar que efectivamente le han pagado esa prestación al trabajador. Y si no lo hace, pues ahí ya viene la multa que le va a imponer la inspección de trabajo, y si existe la comisión de un hecho delictivo, pues va a solicitar que se le certifique lo conducente a un juzgado del orden penal, ¿verdad? Por la comisión de los ilícitos que haya cometido. Imagínese que tenga un documento donde diga que el trabajador sí lo recibió y resulta que nunca se los entregó. Entonces se está apropiando de un dinero que no es de él. Entonces hay una comisión también, aparte de la multa que se hace acreedor, también existe la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Sí, dale, Melissa, mejor le digo así, para no. Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que yo Ok, tenía gracias. preguntas con la clase pasada que no me quedó claro y que concluyó con ese tema, disculpe, y es acerca de la prueba, del plazo que había para la prueba. La verdad no me quedó claro si eran 2 días, 24 horas o 10 días. Disculpe, ¿usted me podría aclarar eso? Pero con relación a qué. Eso fue de la clase pasada, licenciado. Sí, pero de la prueba, pero referente Lo a que qué. leímos de la ley del organismo judicial. Sí. Es que, Leímos licenciado, lo que ella menciona es que usted dijo de que teníamos que tener la log lo más actual posible porque los plazos ya habían cambiado. Sí, ok, mire pues, el tema acá, Melissa, y también usted, Ari, que está en representación de ella, extendiendo más la pregunta, y porque eso fue lo que usted le interpretó a ella o lo que ella quiso preguntar. Yo les dije que en el artículo 139 de la ley del organismo judicial establece cuál es el periodo de prueba de los incidentes. A eso se refiere. Pero no es porque yo lo digo. El artículo 139 de la LOGE se dice que el periodo de prueba es de 10 días. Sin embargo, anteriormente el periodo de prueba era de 8 días. Y anterior a eso, se señalaba una audiencia para la recepción de medios de prueba para el incidente que se estuviera conociendo. A eso me refería yo cuando estábamos hablando del periodo de prueba dentro de los incidentes. Dentro del proceso ordinario laboral es distinto. ¿Por qué? Porque cuando se admite a trámite una demanda en el cual se reclaman varias prestaciones, el juez señala una audiencia para la recepción de medios de prueba, ¿sí? Porque el juez les indica a las partes que para la audiencia que él señaló deben de comparecer todos con sus respectivos medios de prueba. Y es más, les dice, sin más citarlo ni oírlo. Si hacemos una integración de los principios que ya vimos, pues ahí se dan cuenta que tenemos el principio de concentración procesal, ¿sí? Y el principio de economía procesal y de preclusión, porque si usted no lleva sus medios de prueba para el día de la audiencia que el juez señaló, lo más seguro es que lo van a declarar rebelde en las pruebas, ¿verdad? Es lo más seguro. ¿Por qué? Porque para eso es que lo está citando. Pero eso es dentro del juicio ordinario, dentro del incidente de medios de prueba que señala el artículo 139 de la ley del organismo judicial, es distinto porque ahí es un periodo que señala ese incidente. La ley nos dice que es de 10 días. A eso me refería yo cuando les explicaba en esa oportunidad sobre la prueba de los incidentes.
¿Ahora le quedó claro? Sí, Lick, muchas gracias. ¿Y a usted, Ari, le quedó claro lo que expliqué? Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces vamos a ver las características que conlleva el derecho procesal laboral. En primer lugar, porque es autónomo, porque no necesita de ningún otro para poder subsistir, ¿verdad? Y tiene una serie de principios propios por su independencia frente a otras disciplinas, aunque no excluye que exista relación de las mismas. Los elementos que la caracterizan a la autonomía es que es una rama extensa que amerita un estudio particularizado. Además, tiene principios propios o cuando menos acentuados en otras ramas, ¿verdad? Y también tiene un método propio. ¿Por qué? El juicio ordinario laboral es único y no hay otro. Podrán haber juicios ordinarios, pero dentro de otro ramo, pero dentro del Código de Trabajo, cuando hablamos de las pretensiones, es el juicio ordinario laboral. No lo vayan a confundir con el juicio ordinario que señala el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque esos son pretensiones distintas a las que se reclaman en la vía laboral, ¿verdad? No vayan a confundir eso. Por eso se dice que es autónomo. Otra de las características que tiene él es que el tipo de proceso oral con formalidades mínimas, con aceptación del principio dispositivo. ¿Qué quiere decir este principio dispositivo? Vencido un plazo, el juez debe de continuar con la etapa que continúa. No podemos regresar por el principio de preclusión, ¿verdad? Ya venció el plazo, usted tiene que continuar, señor juez. No podemos regresar, que él no vino. Ese es problema de él. A él se le citó, legalmente se le notificó, no se le está vedando su derecho de defensa ni su debido proceso. Si existe alguno de esos derechos que se le están violando, entonces el trabajador puede acudir a través de la vía recursiva que él considere pertinente, ¿verdad? También encontramos que la existencia de un juez que tenga contacto personal con las partes y las pruebas. Como ya vimos los principios, ahora ustedes van a entender el por qué se refiere a la autonomía con relación a la existencia de un juez que tenga contacto personal con las partes y las pruebas, es decir, por el principio de inmediación procesal. El juez debe de presidir todas las diligencias que se practiquen y recibir todos los medios de prueba que se aporten por las partes, con facultades que tiene el propio juez para interrogar a las partes, a los testigos y a los expertos. Por ejemplo, el juez en la audiencia que señale, él puede preguntarle a cualquiera de los sujetos procesales: ¿a usted ya le pagaron sus prestaciones que está reclamando? Y si el trabajador dice sí, ya me lo pagaron, entonces ¿para qué está reclamando a través de una demanda? Es que a mí me dijeron que me podían volver a pagar. Pues si ya le pagaron, ¿cómo van a ir a...? Sería una deslealtad de parte del trabajador el venir a decir y a reclamar prestaciones que ya le pagaron. Y en el caso del patrono, pues a la inversa. Él puede venir y decir, mire, es que yo ya pagué, sí, pero entonces ¿con qué me va a acreditar usted que ya le pagó al trabajador las prestaciones que le reclama? Entonces, por eso es que el juez debe de presidir todas las diligencias, audiencias y medios de prueba deben de estar él presente por el principio de inmediación. Y otro de las características es la naturaleza social. O sea, ¿por qué? Por naturaleza, pues, recuérdense que lo que se mira aquí es problemas de la sociedad, ¿verdad? Relacionados en materia laboral. Higiene, seguridad, en que se prestan las condiciones de trabajo y el lugar donde se presta, ¿verdad? A eso se refiere.
Y dice 4, necesariamente proteccionista de una de las partes, de la parte obrera, cuando en la lucha en los conflictos de trabajo y estos se llevan a la jurisdicción laboral, no solo para la aplicación del precepto procesal, sino para la interpretación en favor de los trabajadores. Por eso le leí el artículo 106 y le digo, aunque ahí adjunten un documento donde diga que él ya la recibió, que se le pagaron, pero si esos pagos que le hicieron no están de acorde a lo que la ley establece, el juez que conoce el proceso puede certificarle lo conducente por falsedad. Ojo, es bien importante que entendamos esta. Imagínense que el patrono dice, sí, yo ya le pagué. Cuando presentan el documento, resulta que el documento no fue firmado por el trabajador, que le hayan falsificado la firma. Y ahí llevemos a alguien más, que un abogado y un notario haya autorizado esa firma, que haya legalizado esa firma. También ahí se ve involucrado el profesional del derecho que dio fe de que la firma que estaba inmersa en el documento era auténtica, ¿verdad? Cuando que el trabajador a través de la vía recursiva puede plantear una nulidad o impugnar ese documento diciendo que esa no es su firma. Para eso pues están los expertos en la materia para poder determinar si esa firma es del trabajador o bien es falsa. Entonces son los elementos que el juez debe de tener a la mano para poder resolver en un momento determinado ciertos actos que se den dentro del desarrollo del proceso. Y luego tenemos el reivindicatorio para corregir las injusticias sociales y la explotación a la que son sujetos los trabajadores. ¿Qué es lo que hace el juez de la causa o el juez que conoce el proceso? Si él mira que el trabajador está siendo explotado y no le están pagando las prestaciones, el que por ley le corresponde, el juez va a ordenar en esa sentencia que se le paguen todos los salarios que no se encuentran ajustados a la ley y va a sancionar a la parte que está obligada a pagarlas para reivindicarle al trabajador lo que por ley le corresponde. Si ¿cuánto es el salario mínimo que se tiene hoy en día? ¿Alguien que pueda mencionar algo al respecto? A ver, Andrea. Licenciado, buenas noches. Fíjese que así como yo que trabajo en un instituto básico por cooperativa y no realmente no pagan el mínimo, solo 1,400 al mes, 1,400. Lo que Entonces, deberían de ver ustedes en el caso particular suyo es ver cuál fue el origen de esa prestación laboral. Si es de tiempo completo o bien nada más es por el tiempo de servicio. O sea, esos aspectos hay que considerarlos para efectos de ver cuánto es lo que por ley le corresponde que le paguen, ¿verdad? De 1 de la tarde a 5:30. Entonces no son 8 horas de trabajo, ¿ya? Ya, sí, eso. 40 horas a la semana, ¿verdad? Ya. O sea, todos esos aspectos hay que considerar para efectos de hacer un reclamo, porque si no se le revierte a uno el problema, que es lo que les mencionaba, que el principio de adquisición. Usted está diciendo que solo le están pagando de 1 a 5 de la tarde, son 4 horas. ¿Me equivoco o no? Sí. Bueno, entonces, a la hora de que el patrono le notifiquen o quien haga sus veces del representante legal de la cooperativa, se va a defender y va a decir, mire, si es que ella solo está contratada por 4 horas, no está por tiempo completo, para poderle que le corresponda el salario que la ley establece, ¿verdad? Solo se lo digo así a manera de ejemplo para que nos entendamos. Sí, Andrea. Y yo he estado perdón. ahí trabajando porque
como me consuelo en decir eso de estudio y trabajo, entonces por eso todavía sigo ahí, pero sí, solo esa era mi duda, nada más. Entonces Sí, ya, ahora como quedé más consolada. debería, no, no es consuelo. Lo que tiene que hacer usted es revisar realmente revise el contrato, a ver cómo está. No, Por aquí licenciado, nos dice, nunca firmé contrato, solo así sí hay contrato y es verbal. Sí, pues, ya. 3.664 es el salario mínimo, dice por ahí al Carlos, creo que fue el que nos hizo favor de darnos esa información. Sí, miren, ese es el salario mínimo, pero miren, aquí, por eso les digo, mire, ese tema de que todos los trabajadores tenemos los mismos derechos e igualdades, yo me quedo corto, porque no gana lo mismo un trabajador de aquí en la capital y un trabajador del campo. Entonces no es cierto, porque luego hacemos la separación de trabajo agrícola y trabajo no agrícola. Entonces ya hay una desigualdad. Trabajo es trabajo en el lugar que usted se encuentre. En las condiciones en que lo preste es distinto, ¿verdad? El gasto que le representa a uno aquí en la capital y en el campo es distinto. Usted no me va a dejar mentir. ¿Cuántos de ustedes, su servidor, por ejemplo, yo soy del municipio de Tiquizate, soy originario de allá, entonces pues yo a corta edad me trajeron aquí a la capital, entonces, sin embargo, yo siempre digo que soy del pueblo, yo soy de la costa, pues entonces no puedo ocultarlo y pues, es a mucha honra. Sin embargo, el salario que se percibe allá con el que se paga aquí en la capital son pero totalmente distintos. Y las condiciones en que se prestan todavía son más agravantes. Y sin embargo, la inspección de trabajo eso no lo mira, ¿verdad? Que es en el caso que Andrea nos plantea. Pues, yo considero que lo que podría ser como una salida legal, Andrea, es ir a la inspección de trabajo y explicar el caso para poder entender y conocer, saber si lo que le están pagando a usted es lo que le corresponde, ¿no? Eso es lo que le puedo decir para que así no se quede con la duda. Ustedes como futuros profesionales no se queden con dudas, mejor hay que preguntar y si no hay que investigar, porque para eso tienen ustedes esa capacidad de raciocinio y poder ir e investigar. Ustedes como estudiantes, pues yo como profesional, pues tenemos el derecho y la obligación de poder investigar cuando tenemos dudas sobre algo. Y la mejor duda es preparándonos para poder salir salir de esa duda que tenemos. Ahí se la dejo, Andrea, para que usted haga la consulta que mejor le considere pertinente para aclarar esa duda que tiene, ¿verdad? Gracias, licenciado. Bueno, nos vamos a quedar el día de hoy hasta acá, porque también ya llevamos más de hora y media en el conversatorio. Entonces, les estaré avisando, o ustedes se van a enterar, que son más duchos ahí en la tecnología, lo del tema si va a haber clases el día miércoles, ¿verdad? Que tengan buenas noches y un feliz descanso. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.